La batalla de Verdún, resistencia y sacrificio en la Gran Guerra. Europa está sumida en el caos. La Gran Guerra, como la llamaron los soldados que la vivieron, no parecía tener fin. El sonido del cañón era una constante, la tierra se cubría de barro y sangre, y la esperanza parecía escurrirse entre las grietas de las trincheras. Y en el corazón de este conflicto, entre trincheras heladas, campos de batalla convertidos en cementerios y cielos oscurecidos por el humo de la artillería, se libró una de las batallas más feroces de toda la historia, la batalla de Verdún. Durante 10 largos meses, el suelo de Verdún fue testigo de un enfrentamiento sin igual entre el Imperio Alemán y Francia. No solo se luchaba por el control de una ciudad, sino por el alma misma de una nación. La batalla sería más que un conflicto militar, sería un enfrentamiento entre la resistencia y el agotamiento, un choque que definiría el destino de miles de hombres y cambiaría el curso de la historia para siempre. Hoy, nos adentramos en este oscuro capítulo de la historia. Descubriremos cómo el ingenio humano, mezclado con la devastación de la guerra, moldeó uno de los combates más largos y mortales jamás librados. Prepárate para revivir la batalla de Verdún, una historia de sacrificio, valentía y determinación que, a pesar de su coste inimaginable, dejó un legado que resuena hasta nuestros días. Para entender la batalla de Verdún, debemos retroceder hasta los primeros días de la Primera Guerra Mundial. En 1914, Europa estaba dividida en dos grandes bloques, la Triple Entente, compuesta por Francia, Gran Bretaña y Rusia, y las potencias centrales, lideradas por Alemania y Austria-Hungría. Las tensiones entre estas grandes potencias habían ido creciendo durante décadas, alimentadas por alianzas militares, rivalidades imperialistas y la competencia por el dominio territorial. Cuando la guerra estalló, la Triple Entente intentó frenar la expansión alemana, mientras que las potencias centrales buscaban asegurar su dominio en Europa. La batalla de Verdún presenta la lucha feroz entre Francia y Alemania durante 10 meses en 1916, simbolizando la resistencia y sacrificio de los soldados franceses frente a una devastación inimaginable, que definió el destino de la nación. La guerra se desató rápidamente y, después de una serie de movimientos iniciales, se estabilizó en un frente occidental que se extendía desde el Mar del Norte hasta Suiza. Francia, con su geografía vulnerable, se convirtió en uno de los principales campos de batalla. En 1916, Alemania decidió lanzar una ofensiva en el sector de Verdún, un lugar simbólicamente crucial para los franceses. Verdún no solo era una fortaleza, sino que también representaba el corazón del orgullo nacional. Si los alemanes lograban apoderarse de la ciudad, no solo tendrían una ventaja estratégica, sino que también habrían infligido un golpe mortal al espíritu de Francia. Así nacía el plan de Falkenhayn, desangrar a Francia, forzando a los franceses a defender Verdún a toda costa. Francia no podía permitirse perder Verdún. El general Philippe Pétain, conocido por su templanza y su capacidad para gestionar crisis, fue nombrado comandante de las fuerzas francesas en la zona. La batalla, que comenzaría en febrero de 1916, no solo sería una lucha por la tierra, sino por el alma de una nación. El 21 de febrero de 1916, la guerra alcanzó un nivel de violencia sin precedentes. A las 7:15 de la mañana, más de 1000 cañones alemanes comenzaron un bombardeo masivo sobre las posiciones francesas. El rugido de la artillería se escuchó durante más de 9 horas, un martillo imparable que destrozó los bosques, las casas y las trincheras. El suelo se convirtió en una sopa de barro y escombros, mientras las fuerzas alemanas comenzaban su avance. El ataque alemán estaba diseñado para no solo eliminar a las tropas francesas, sino también para romper su moral. Mientras los alemanes avanzaban, encontraron un terreno desolado. El bombardeo había destruido los fuertes, pero los soldados franceses resistieron. A pesar de los horrores, se mantuvieron firmes, luchando con una determinación que sorprendería incluso a sus propios comandantes. Pétain sabía que la clave para la victoria no estaba en ganar cada combate, sino en desgastar al enemigo.
introdujo la rotación constante de tropas, la llamada noria, una estrategia para evitar la fatiga extrema y mantener la moral. Los soldados, conocidos como los poilus, fueron reemplazados en los frentes a intervalos regulares, lo que permitió a las unidades descansar, pero también significó que el flujo de soldados nunca se detenía. Sin descanso, sin rendirse. La batalla por el fuerte Douaumont, la fortaleza más poderosa de Verdún, fue crucial. En febrero, las fuerzas alemanas capturaron el fuerte, pero los franceses no iban a dejarlo en manos del enemigo. Durante semanas, las fuerzas francesas lucharon por recuperar la fortaleza, un proceso que implicaba ataques interminables, asaltos a pie y combates cuerpo a cuerpo. Los combates se tornaron más brutales con el paso de los meses. La artillería pesada de ambos bandos devastó todo a su paso. Los hombres vivían bajo una lluvia constante de proyectiles, y los cadáveres de los caídos se apilaban a lo largo del campo de batalla. En las trincheras, la vida era una lucha constante contra el hambre, la sed y las enfermedades. Y aún así, las tropas francesas no cedieron. A medida que pasaban las semanas, el número de muertos y heridos se disparaba. La batalla se convirtió en una guerra de desgaste, en la que cada kilómetro de terreno ganado significaba miles de vidas perdidas. En total, más de 40 millones de proyectiles fueron disparados durante los 10 meses de la batalla, lo que resultó en una destrucción masiva. Verdún, que había sido un próspero centro de vida, se transformó en un paisaje lunar, sin árboles, sin casas, solo tierra quemada y cuerpos. En medio del infierno, surgieron actos de heroísmo que definieron la esencia de la batalla. Un ejemplo sobresaliente fue la resistencia heroica de los hombres del regimiento de la Legión extranjera, quienes, aislados y rodeados, resistieron hasta el último hombre, infligiendo grandes bajas a las tropas alemanas antes de ser finalmente aniquilados. Otro momento clave fue cuando el general Pétain, decidido a mantener la moral, se presentó personalmente en el frente para asegurarse de que los soldados se sintieran apoyados. Sus palabras resonaron profundamente: "No pasarán". Este grito se convirtió en un símbolo de la resistencia francesa, un recordatorio de que ni la adversidad más grande podría romper su voluntad de luchar. Uno de los relatos más conmovedores fue el sacrificio de un pequeño grupo de artilleros franceses, que, ante la amenaza inminente de los alemanes, decidieron destruir sus propios cañones antes de que cayeran en manos enemigas. Su valentía, dispuestos a hacer todo por evitar que sus armas fueran usadas contra ellos, se convirtió en un acto legendario. La batalla terminó en diciembre de 1916. Francia había mantenido el control de Verdún, pero a un costo insoportable. Se estima que más de 300.000 personas perdieron la vida, y decenas de miles más resultaron heridas. Los alemanes, por su parte, no lograron su objetivo de quebrar el espíritu de Francia ni de lograr una victoria decisiva. Verdún dejó una huella indeleble en el mundo. Fue una demostración del horror de la guerra moderna, pero también del coraje humano. Francia, aunque destrozada, salió con su moral intacta, mientras que Alemania sufrió la derrota en un frente que no pudieron superar. La batalla de Verdún fue más que un combate militar, fue una prueba definitiva de la resistencia humana. En medio de la muerte y la devastación, los hombres de Verdún demostraron que la voluntad de luchar por algo más grande que uno mismo puede prevalecer incluso en las circunstancias más extremas. Si te impactó esta historia, dale like, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios tu opinión sobre Verdún. ¿Crees que esta batalla definió el rumbo de la Primera Guerra Mundial? Nos encantaría leerte. Hasta la próxima.